Buenas tardes. Gracias a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Soy Andrea Quintero, soy estudiante de la licenciatura en médico cirujano partero, expresidenta de dicha licenciatura y actual secretaria de Integración Hospitalaria de la Sociedad de Alumnos de la Primera División del Centro Universitario de Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara. Y junto con mi compañera y amiga Estefi Campos, actual vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos de la Primera División de dicho centro, me complace darles la bienvenida a esta ponencia. Nosotras, como representantes y parte de la Sociedad de Alumnos de la Primera División de CUCS Leones por la Salud, somos conscientes de las necesidades de nuestros compañeros en la mayoría de los aspectos de su vida, por lo que atendemos y tratando pues de solucionar estas necesidades, creamos y promovemos junto con nuestro equipo de trabajo soluciones y proyectos con los cuales podamos cubrirlas. Esta vez nos alegramos muchísimo de unir fuerzas con la Escuela de Liderazgo Femenino Isonomía, de la cual formamos parte activa. Y esta es pues perteneciente a la expresión estudiantil Impulso, en la que orgullosamente somos militantes, con el fin de llegar a impactar no solo en las necesidades de nuestros compañeros, sino en las necesidades actuales de la sociedad en general. La idea de este proyecto nace al darnos cuenta de que el ámbito en el que nos desarrollamos existe una cultura de información respecto a los protocolos médico-legales. Tras una violación o tras una agresión sexual, siendo este uno de los principales problemas de salud pública al que nos enfrentamos día con día. Está presentado un aumento en su incidencia, sobre todo en estos momentos de contingencia y de quedarnos en casa. Reflexionamos que si nosotros como responsables del área no conocemos de esto, ¿cómo podemos pedirle a la población la voz? ¿Cómo podemos pedir a las mujeres que no callen? ¿Y cómo podemos exigirle a los que llevan a cabo correcto? Estamos seguras de que la persona adecuada para dar este tema debía ser alguien distinguida por su trayectoria profesional y personal, alguien que manejara a la perfección la relación médico-legal y que además la calidad humana de dicha persona impulsara a liderar movimientos e ideales feministas como los que compartimos Estefi y yo. Para nosotras es un honor presentar como ponente a la maestra Erika Karina Ortega Larios. Sin duda, una de las docentes más queridas en el centro universitario, una persona comprometida con su profesión y con una gran trayectoria que la acompaña. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría en Derecho con orientación constitucional y amparo por la Universidad de Guadalajara. Por 7 años prestó servicios como asesor jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en la sección 3 del Estado de Jalisco. Por más de 18 años ha prestado servicios profesionales relacionados con la defensa de los profesionales de la salud en las materias penal, civil y administrativa. Ha sido ponente y asistente en diversos congresos nacionales e internacionales relacionados con la salud y el derecho. Ha sido coautora de 6 libros y 6 artículos científicos relacionados con la salud y el derecho. Es integrante del Comité de Bioética del Hospital de Ginecobstetricia del IMSS. Es socia fundadora y presidenta de la Agencia Institución Mexicana de Calidad en Salud y Seguridad del país. Profesora de la licenciatura en medicina en la maestría de gestión de la calidad y seguridad en los servicios de salud y en la salud pública de la Universidad de Guadalajara con diversas materias. Es litigante y actualmente doctorante en el programa de salud pública de la Universidad de Guadalajara. Así como unimos fuerzas con Isonomía y la maestra Erika Karina Larios, la red de abogadas Violeta se suma al proyecto que estamos esta vez encabezando. Ellas ofrecen servicios legales gratuitos en todas las ramas del derecho de manera pues, gratuita y altruista a cualquier mujer que lo necesite. Sus redes sociales y datos de contacto aparecerán en la transmisión de este video. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a la maestra Erika Karina. Al final de la ponencia, dedicaremos cierto tiempo a contestar dudas y preguntas que puedan surgir en el transcurso de la ponencia. Entonces, vamos a hacer la presentación. Primero quiero dar las gracias. La verdad que
Los que me conocen saben el orgullo que tengo de ser egresada y estudiante actualmente de la Universidad de Guadalajara, pero además saben que una de las máximas gratificaciones que tengo en la vida es ser profesora. Me da mucho gusto, no tienen idea de lo bien que me siento de estar viendo sus mensajes. Muchos de ustedes han sido mis alumnos y los que no, pues esperemos coincidir en algún momento de la vida. Tengo que agradecer a Steffi, a Andrea, a Andrés, que me invitaron, que pensaron en mí, y pues me siento muy, además de honrada, pues con una gran responsabilidad, porque es un tema delicado, pero además tienen ya tiempo pidiéndome que hable sobre ello y me atrevo a hacerlo porque además estamos en un momento que la comunidad debemos de estar más que orientados con esta información. Todavía no estoy viendo la presentación. Entonces, pero bueno, vamos a comenzar y en cuanto la presentación se pueda ver, se agregará. Este tema o el objetivo que tenemos de este tema es identificar acciones que cualquier mujer pueda realizar en caso de verse o saberse que alguien haya sido violentada. Otro de los objetivos es que se tienen que identificar las obligaciones que tiene un profesional de la salud al realizar acciones de profilaxis o preventivas o acciones médicas y legales. Tenemos también estos temas que vamos a abordar, ya se ve, ahora sí, tenemos estos temas que va a ser protocolo sobre casos de violación en Jalisco. Vamos a ver algo de la norma 046 de violencia intrafamiliar, algo de ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia. Y por último, les voy a presentar un código que se llama Código Violeta, que atiende acciones inmediatas de Jalisco. Las leyes o lo que vamos a estar citando, el protocolo es de Jalisco, la norma es una norma oficial mexicana, la ley de acceso a la mujer es una ley general y el Código Violeta también pertenece al estado de Jalisco. Quisiera hacer unos comentarios breves como introducción al tema, como dice, de 1000 denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, solo uno llega a condena en México, entre otras cosas. Estimo que gran parte de que la violencia no sea identificada o no sea denunciada en su momento o por las personas que sufren esta situación es, entre otras cosas, por la vergüenza, entre otras cosas, la ignorancia y también un gran problema que se sienten doblemente victimizados. El ir a presentar una denuncia y que les hagan cuestionamientos como si fueran las personas que cometieron el delito, bueno, esto ha hecho que las personas no puedan o no quieran realizar las denuncias. El acceso a esta información, el acceso a estos sistemas de justicia es un poco complicado. Entonces, aquí vamos a tratar de ver cómo es que se lleva a cabo. Otra de las situaciones es, como vamos a ver en la norma 046, no solo hablamos de violencia sexual, se tiene que hablar de violencia psicológica, se tiene que hablar de la verbal, de la laboral, de la institucional, incluso para los médicos se tiene que hablar ahora de este nuevo tema que se llama violencia obstétrica. La violencia se escribe de diferentes maneras, con diferentes adjetivos, y lo que estimo muy bien es que se ha cambiado la creencia de que la violencia es solamente cuando se deja huella en el cuerpo, sino que ya estamos viendo que también tiene que ver con otras situaciones. Hay algunas creencias y valores como estas frases, ¿verdad?, de una mujer que es violada y no quiere ir a denunciar porque dice, bueno, creo que no es violación porque es mi marido, y esto no es así. O también llegan estos sentimientos de culpa que se incriminan, se autoincriminan. Estos otros comentarios como la ocasión hacia ladrón, o estos otros comentarios que los hemos visto multicitados, se viste para que la violen. Estas situaciones que muy afortunadamente se están ahora no solo revirtiendo, sino que se está haciendo una conciencia social muy importante. Cuando vemos estas situaciones, tenemos que pensar también que la violación no solo se comete en mujeres. De hecho, cuando vemos documentos, cuando vemos legislación, vemos que es el hombre el que siempre aparece o aparece como la violada en sexo femenino, cuando en realidad, bueno, las violaciones no solamente son de hombre a mujer.
Incluso existe un delito en algunos estados de la República que habla de violación equiparada, y es introducir cualquier cosa en cualquier orificio de una persona sin su consentimiento. Ojo, porque esto se los reitero mucho a mis alumnos en las clases, porque el consentimiento informado aquí pasa a ser una parte importante respecto a esta situación. Y bueno, solamente quiero retomar que no solo es de hombre a mujer, también es de mujer a mujer, de hombre a mujer, de hombre a hombre. Hay una situación muy lamentable que si a una mujer le da vergüenza, imagínense a un hombre. O en muchas ocasiones estos datos no los tenemos, el INEGI presenta alguna información, tenemos alguna información que está disponible como números duros, sin embargo, pues no es una información que podamos decir que es confiable, puesto que en su mayoría no se denuncia. No sé por qué se hizo la presentación, no la puedo cambiar la diapositiva. A ver, ya. Ok, vamos a hablar entonces primero del protocolo de actuación del delito. Tengo que hacer un comentario. Este es un protocolo que se publica en el 2013, pero antes de que se publicara este protocolo, existen dos antecedentes muy importantes para erradicar la violencia de género en el mundo. Uno de estos es una convención que hubo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en CEDAW en 1979. Lo que quiero es que ubiquemos los años de los que estamos hablando. 1979, hace 41 años que se habla de estos temas a nivel internacional. Otro antecedente es en Brasil, en Belém do Pará. En 1994 tenemos esta Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Por qué les cito esto? Porque en el 2011 nuestra Constitución política sufrió una modificación muy interesante del artículo primero constitucional, en donde se refiere que parte de las fuentes de nuestro derecho van a ser los tratados internacionales de los que México es parte. Por eso no nos sorprenda que se empiece a legislar sobre este tema y se empiece a emitir protocolos como este después de que se hace esta modificación al artículo primero constitucional. Es hasta este momento que no solo fueron buenas intenciones de las personas que empiezan a promover este protocolo u otros que han salido como la ley de víctimas o como la ley de violencia en contra de la mujer, sino que fue una obligación internacional por tener tratados firmados internacionalmente, y entonces se obligó al país, se obligó a México a que se tomara cartas en el asunto, algo que fue definitivamente un parteaguas con lo que vemos ahora con estos, sobre todo con los movimientos femeninos que hemos visto ahora. Este protocolo se emite en el 2013, insisto, hay algunos otros protocolos, de hecho si leen les va a parecer un poquito desfasado por el nuevo sistema penal acusatorio, sin embargo es el antecedente, y este protocolo, si tienen oportunidad de leerlo, nos lleva paso a paso y nos dice a cada quien qué le corresponde realizar y cómo es que se lleva a cabo. Es muy interesante desde el punto de vista legal y desde el punto de vista médico, y estimo que también desde el punto de vista como cultura general conocer, porque está además muy bien explicado la forma en que se lleva a cabo este proceso. En este caso nos dice y nos habla de pasos y nos dice que el Estado desarrollará políticas en materia de atención a víctimas u ofendido, así como programas y acciones para fomentar a la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de dichas personas. Pero este protocolo es un protocolo específico de actuación de delito de violación contra mujeres. Entonces, el paso 1 es la investigación ministerial. Una vez que se pone la denuncia, se hace una investigación ministerial en donde, y de verdad que necesitamos hablar hasta de ubicaciones. Si hablamos de poner una denuncia, tenemos aquí, si es estatal, la Fiscalía del Estado, que está por calle 14, y de verdad hay personas que no tienen ni idea en dónde se tiene que ir a poner una denuncia. El segundo paso, y una vez que se hace la denuncia y se inicia esta investigación, hay factores que obligan a realizar una investigación con perspectiva de género. También es algo que se hizo
y que está rindiendo frutos porque antes no se estimaba que hubiera violencia en contra de un género. En este caso, bueno, las investigaciones lo que se procura es, uno, y aquí voy a hacer un poquito de paréntesis, evitar las interpretaciones. Es algo muy lamentable que cuando alguien comenta o alguien dice que sufrió algún abuso, inmediatamente la respuesta de algunas otras personas es, sí, ¿tú qué hiciste para que te ocurriera? Bueno, parte de este protocolo es evitar interpretaciones, sensibilizar a las personas que están manejando este tipo de acciones. Debe existir un consentimiento para el manejo de su información y también para proteger esta información. Y bueno, la fuerza como elemento, esto es cuando antes de este protocolo, antes de lo que se está viendo en este momento, si no existía la fuerza, si no existía la violencia, que hubiera estos signos de violencia, pues entonces se estimaba que no era violación. Entonces también esto se quitó, quitar la fuerza como elemento. El tercer paso son principios relativos a la investigación eficaz del delito de violación de mujeres por razón de género, y lo que aquí se establecen son derechos a través de estos principios, el de igualdad, el de respeto a la dignidad, a la privacidad y a la identidad, la no discriminación, la protección a la niñez, este poder supremo, a la libertad personal, a la integridad, la libertad sexual y la justicia pronta y expedita. Hablamos de derechos humanos y no me voy a detener tanto en esto porque sí quisiera que viéramos mucha información, pero hay derechos humanos que protegen también este tipo de situaciones. El cuarto sería criterios para reparación del daño desde una perspectiva de género y del derecho internacional de los derechos humanos, y se debe considerar la restitución del daño, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Esto es muy importante porque hemos visto que situaciones en donde hay violaciones, después las personas están fuera de la cárcel o que nunca tuvieron esta situación, y bueno, ahora se pretende que se garantice esta no repetición. El 5 son competencia de instancias especializadas en la investigación del delito, y hablamos de agencias especializadas. En Jalisco tenemos un centro de justicia para las mujeres, un centro en donde se ven este tipo de casos. E insisto, de verdad hay que ponerles hasta dirección porque muchas personas no los conocen, y hay que buscarlas en donde están porque se atienden solo cuestiones relacionadas con el género. Coordinación y colaboración entre las instancias de procuración de justicia. Aquí entra algo muy importante. Cuando hablamos de la colaboración, esto habla de la atención multidisciplinaria que se tiene que dar a estas personas. Y bueno, dentro de estas instancias de colaboración definitivamente aparece la salud. La educación, está en los centros de atención a víctimas. Sin embargo, y bueno, creo que un poquito más adelante lo voy a tratar más puntual, pero la salud, el gremio de la salud debe de conocer esta información. Yo siempre insisto y de manera reiterada les digo que una persona que declara que fue violada en un centro de salud, la cadena de custodia, los abogados me entienden muy bien de qué hablo, pero les traduzco todo lo que la mujer, todo lo que trae puesto, su ropa, fluidos, lo que trae su cabello, todo se convierte en evidencia. Y cuando estas instancias no tienen una debida comunicación, entonces, y no solo la debida comunicación, la debida información, entonces podemos estar incurriendo a su vez en algún tipo de responsabilidad por no asegurar y preservar toda esta información. Otro punto sería disposición de carácter operativo que deberán establecer las instancias de procuración de justicia para atender a las víctimas y ofendidos, es decir, que exista orientación y asesoría, órdenes restrictivas de protección, información, atención personal, atención a las víctimas del delito. Ahora tenemos, insisto, el Centro de Justicia para Mujeres, pero además tenemos el Centro para la Atención a la Niñez, por ejemplo, tenemos el Centro de Atención a Víctimas de Delito. Entonces, hay un abanico de instancias a las cuales podemos recurrir. Obligación de verificación de la ejecución de la cadena de custodia. Entramos en terrenos que
que después, si no lo hacemos, si no lo conocemos, insisto, podemos estar tirando, alterando o desapareciendo evidencia que puede ser el parteaguas entre que una persona puede ser condenada o no, o si lo quieren ver desde otro punto de vista, entre que a una persona se le puede hacer justicia o no. En este caso, bueno, se tienen que preservar los indicios, evidencias y custodiar la información. En caso de que la recolección no se lleve a cabo conforme a lo establecido, así se asentará. Y vuelvo con las cuestiones médicas. Si llega una persona a hacer su denuncia y dice yo vengo a hacer mi denuncia, pero días anteriores fui con el médico y me revisó y estuvo haciéndome una exploración física, entonces se va a sentar que esa evidencia ya se perdió y entonces puede ser que incluso tengan que ser llamados los médicos que atendieron a esta persona para que dé alguna explicación por qué no se hizo el protocolo. Y los que me conocen saben cómo me gusta siempre hacer referencia a este principio de derecho que establece que el desconocimiento de la ley no nos exime de una responsabilidad. Podemos tener un tipo de responsabilidad por no hacer un resguardo adecuado de evidencia. Otro punto es conocimiento del marco jurídico nacional e internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres, conocerlos para poder impartir justicia. Perspectiva de protección integral de los derechos de la niñez conforme al interés importante es ver estos dos puntos que además de los que le anteceden, es medida de bioseguridad inmediatas para el personal comisionado de seguridad pública y peritos al tener contacto con la víctima de violación de mujeres. Esto es importante, pero además sí debemos de conocer el protocolo, aunque aquí diga que es para los peritos. Fíjense cómo hacen referencia a utilizar guantes de látex, trajes desechables, mascarillas o cubrebocas, pinzas, y además aditamentos debidamente esterilizados. Esto es para no alterar todo esto que se convierte en una evidencia. Y además nos habla el punto 10 de la profilaxis, que un poquito más adelante lo vamos a ver también con la parte de la norma 046, pero cuando hablamos de esto hablamos del tiempo que el tiempo que está corriendo a partir de que existe una violación para que puedan realizar estas actividades profilácticas, y hablamos de que son horas, ¿no? No es un tiempo indeterminado. Esta norma, bueno, primero aparece este protocolo, hacemos un poquito, retomamos, la Constitución se modifica en el 2011, retomemos que esto es información que viene desde Belém do Pará y desde CEDAW de 1979, y entonces vemos también esto ya integrado en una norma oficial mexicana que habla sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para prevención y atención. Antes era una norma que se establecía como 190, cambia a la norma 046, y hay una reforma muy interesante, que es una reforma que se hace en marzo del 2016, que ahorita lo vamos a ver. Pero, bueno, esta norma por fin viene y establece criterios muy específicos y cómo se califican los tipos de violencia en contra de las mujeres. Y la violencia familiar, muy para los médicos. Yo creo que desde el 2005 yo decía que esta norma nos iba a dar mucha lata, y bueno, no pasaron muchos años para que esto ocurriera, y nos habla de, primero, la igualdad entre los hombres y las mujeres, y después nos dice que el objetivo de esta norma es la detección, prevención, atención médica y orientación que se proporcionan a las y los usuarios de servicios de salud en general, y en particular a quienes se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como notificación de casos. Ojo, esta norma a quién le aplica a todos los profesionales de la salud,
tanto públicos como privados, incluso establece la propia norma que también es para los consultorios privados, los consultorios clínicos. Entonces, señala esta norma una serie de espectros de daños que considera y los establece muy puntualmente. Ojalá puedan revisarla porque creo que es una de las normas más detalladas que existe. Maneja una serie de conceptos. A los abogados no les va a costar trabajo comprender esta interpretación, pero cuando se lee un texto de este tipo, de esta naturaleza, tenemos que buscar los conceptos que se están manejando, porque estos conceptos van a ser propios para esta norma. Entonces son muchos conceptos que manejan muy establecidos y que si los buscamos de manera general en un diccionario no nos van a aparecer específicamente los que vemos. Las instituciones, esta norma obliga a las instituciones, a las dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud, nuestro Sistema Nacional de Salud dividido en público, social y privado, las obliga a otorgar atención médica en situación de violencia, a promover, a proteger y procurar restaurar al grado máximo la salud física y mental. Esto es, los equipos multidisciplinarios no solo se tiene que dar la atención médica en su momento clínica, sino que también debe de existir un equipo multidisciplinario, en este caso puede ser un psicólogo, un psiquiatra, como se conforme el equipo para dar una atención de esta manera. Participar en diseño, aplicación y evaluación de los programas de promoción de la salud, propiciar coordinación y concertación con otras instituciones, dependencias y organizaciones del sector público, social y privado. Es decir, estas instituciones, todas las instituciones de salud deben de tener la información suficiente para saber a dónde derivar a estas mujeres, a estas personas que han sido violentadas y no negar la atención porque se considera o se estima también una negativa de atención si no sabemos qué hacer con ellos. Cuando se requiere referirlos a otros servicios, se tiene que saber a qué servicio se va a referir, si es en caso de que para que hagan una denuncia o si es atención a víctimas de un delito. Perdón, se tiene que saber esta información. Deberán contar con un manual de procedimientos apropiados que garantiza la correcta aplicación de la norma. Yo no he visto muchos manuales de estos, incluso todavía me sorprende, si se fijan, esa es una norma de 2005 y todavía me sorprende ir a platicar de la norma y el desconocimiento que hay sobre la misma. En caso de situación de violencia, deberán dar aviso al Ministerio Público, registrar el caso y notificarlo a la Secretaría de Salud. Esto tiene un seguimiento y tiene una vigilancia epidemiológica. Entonces, es parte de las obligaciones del profesional de la salud conocer la norma y aplicarla y capacitar a sus directivos y personal operativo en la materia. También creo que un poco me ha tocado ser parte de esta capacitación. Sin embargo, pues es, insisto, un equipo multidisciplinario que lo tiene que llevar a cabo. Los criterios que deben observar los prestadores de servicio de salud para atención a víctimas de violencia es proporcionar atención, en su caso referirlos a otros servicios, sensibilizarlos y capacitarlos conforme a la capacidad resolutiva del lugar. Esto es, no todos los hospitales o no todos los servicios de salud están obligados, a lo que sí están obligados es a referirlos al lugar adecuado, dar aviso al Ministerio Público para efectos de procuración de justicia. Esto, y como todos los profesionales del área médico saben, el expediente clínico, la norma 004 del expediente clínico tiene un apartado de avisos al Ministerio Público. Se tienen que registrar los casos y notificarlos a la Secretaría de Salud, identificar usuarios afectados por violencia familiar o sexual, realizar entrevistas y determinar si los daños tienen relación con violencia. No, cuando platico con esta norma, no dejo de pensar en casos como los dermatólogos y los odontólogos, los estomatólogos que me han dicho, bueno, yo veo niños o veo mujeres y tienen infecciones o tienen enfermedades bucales propias de transmisión sexual, por ejemplo. Y entonces, bueno, mi siguiente pregunta es, ¿y qué hacen con esa información? Nada, porque las personas no dicen que tienen algún problema y pues no somos nosotros quienes somos para hacer una denuncia. Bueno, no solo claro que son unas personas, sino que son personas idóneas para hacerlo, sino que tienen una obligación legal de realizar este tipo de
de señalamientos. Realizar, identificar si es que el usuario afectado no puede contestar a una persona que pueda brindar información, teniendo cuidado con no entrevistar a él o al agresor. Si se fijan, este tipo de criterios solamente los puede llevar a cabo alguien que esté capacitado, alguien que puede ver esta información. No es posible y esto digo, y a lo mejor por aquí está alguna de mis alumnas que en su momento me platicó este caso de una chica que tenía 13 años o 14 años y era su segundo parto, y cuando hacen la historia clínica, este segundo parto, el bebé era hijo de su hermano y el primero también, y la acompañaba su mamá y su hermano, es decir, una serie de delitos que se están cometiendo ahí. Y bueno, esto es parte de lo que se tiene que dar aviso al Ministerio Público, porque su pregunta era, ¿y qué hacemos con esta información? Pues se tiene que notificar, porque si no nos convertimos en cómplices también de determinados hechos. Registrar la entrevista y examen físico en el expediente clínico en forma detallada, esto siempre va a ser evidencia y hay que tener cuidado en cómo se detalla la información. A ustedes no les va a constar, sin embargo, se tiene que integrar la información siempre en tercera persona, me refiere la paciente, me refiere el familiar, me refiere, porque en realidad no nos consta. Y otra situación, no nos toca impartir justicia. El incumplimiento de esta norma da origen a diversas sanciones, tanto penal, civil como administrativa. Y bueno, cuando clasifican la norma, los tipos de violencia, hablamos, al principio les decía, no solo hablamos de la sexual, también está la violencia verbal, la física, la psicológica, y bueno, regularmente cuando existe la sexual, existen todas estas otras que también se encuentran aquí. Los indicadores, algo muy importante y sustancial de esta norma es que nos habla de indicadores de violencia física. Nos establece que si se presentan 3 de estos indicadores es necesario dar aviso al Ministerio Público. Cuando hablamos de violencia física, hablamos de hematomas, laceraciones, fracturas, traumatismos, luxaciones, quemaduras. En este caso, bueno, como comentario aparte, un niño que se cae cada 15 días y se está fracturando, pues puede ser un niño violentado. Una mujer que tiene diferentes lesiones vía órganos genitales, pues estamos hablando de evidencias, no es necesario que lleguen y nos lo digan. Por eso es que existen estas exploraciones clínicas, o por eso es que existe la clínica, para observar y para dar un diagnóstico, aun cuando las personas no nos refieren que eso les ocurre. Tenemos estos indicadores de violencia psicológica: autoestima baja, sentimientos de miedo, ansiedad, dependencia de sustancias, ideación o intento del suicidio. Bueno, tengo que hacer este comentario, ya saben que siempre lo hago, pero si tenemos que, por 3 indicadores, que dar aviso al Ministerio Público, definitivamente en los próximos años vamos a tener que dar aviso al Ministerio Público muchos casos, porque pues la baja autoestima es algo que impera, sentimientos de miedo definitivamente, la ansiedad definitivamente. Entonces, quizá aquí se tienen que cambiar un poco los criterios, porque la violencia psicológica estimo que muchas personas las presentan. Y están los indicadores de violencia sexual, que habla de lesiones o infecciones genitales. Aquí lo trascendente de estos indicadores es, insisto, no es necesario que la persona diga que está siendo violentada sexualmente, sino que sus lesiones o sus infecciones genitales hablan por sí mismas. La historia clínica y la entrevista puede decirnos cosas que con palabras no nos están diciendo las personas de manera directa, pueden estar pidiendo auxilio y no es una forma directa. También habla de un indicador de trastornos sexuales. Esto se ha identificado, y en estos equipos multidisciplinarios con psicólogos, con psiquiatras, se ha determinado algunos de estos problemas relacionados con la violencia sexual y los actos autodestructivos también. Las personas que tienen estos actos, pues se está identificando que tienen mucha relación también con casos de violencia sexual. E insisto, hay que determinarlos, hay que identificarlos y hay que tener la capacitación para poder identificarlos y referirlos en su momento. En caso de violación, esta norma establece
igual que el protocolo. Sin embargo, bueno, la norma en teoría debería de ser muy conocida por todo el profesional de la salud y establece que se debe ofrecer de inmediato la atención de emergencia, informar de posibles infecciones de transmisión sexual, registrar las evidencias médicas de la violación. Ojo, hace creo que 2 años o 3 años, en un camión que iba de Puebla al Estado de México, una señora publicó su testimonio sobre una violación que sufrió en esta carretera en un camión. Pasaron a todas las personas atrás y se quedaron con ella. Y bueno, ella hizo esta publicación, la publicó y estaba muy consternada, quería que todo el mundo supiera, quería justicia. Sin embargo, nadie habló de ella, de los efectos que puede traer a su vida, los colaterales o los secundarios, y tampoco hablaron con ella de la profilaxis que tenían que haberse hecho posterior a que hace esta denuncia, que fue muy pública, que todo el mundo la vimos. Luego ella viene de nuevo y dice, bueno, nadie me ofrece. Vi médicos, estuve hablando con personal de la salud, fue algo público y nadie me dijo que podía hacerlo. Es decir, se pasaron sus horas para poder prevenir no solamente un embarazo, sino también alguna enfermedad de transmisión sexual, como puede ser el VIH. Bueno, y parte de estos servicios o de esta profilaxis es 120 horas después de la violación. La ley permite que se lleve a cabo la anticoncepción de emergencia siempre que la afectada lo acepte. Informar sobre los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y de la prevención a través de quimioprofilaxis y registrar las evidencias médicas de la violación cuando sea posible y previo consentimiento de la paciente. Ojo, y aquí tenemos que ser muy, muy específicos. Lo de las 120 horas para llevar a cabo la anticoncepción, tenemos que ver en qué estado estamos, en qué estado de la República, porque hay estados en que está permitido el aborto hasta la semana 12 y hay estados como el de nosotros que se necesita que exista una disposición por un ministerio público para que se lleve a cabo. Y esto la norma no lo establece. Incluso ahorita vamos a ver un dato interesante de esta norma para casos de aborto. Informar sobre riesgos y informar que tienen derecho a estos medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y por último, registrar las evidencias. Aquí nos dice que previo consentimiento de la paciente, pero en realidad para cuestiones de salud no solo es una obligación, sino que no es que le pidamos el consentimiento para publicarlo, sino que para su atención médica es necesario que se haga un expediente clínico y se especifiquen de modo, tiempo y lugar los hechos como nos los están refiriendo. En caso de embarazo por violación, entonces tenemos que previa autorización de autoridad competente se puede hacer y las instituciones públicas deben prestar servicios de aborto a solicitud de la víctima interesada. Se deberá respetar la objeción de conciencia cuando hablamos de abortos del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento, ya que hay médicos que definitivamente y bajo ninguna circunstancia van a poder realizar o van a querer realizar o sus concepciones y su conciencia no les va a permitir realizarlo. Sin embargo, también deben existir no objetores de conciencia. La reforma que tuvo esta norma en el 2016 hizo un cambio drástico en nuestro país cuando hablamos del tema de violación y el tema de embarazo a consecuencia de la violación. Y digo que hizo un cambio porque esta norma se publica un 26 de marzo del 2016, un 24. Y el mismo 24 me estaban hablando algunos lugares para decirme, entonces ya está aprobado el aborto. Y bueno, si lo leemos, aquí no dice que esté aprobado el aborto. Sin embargo, hay una confusión
porque si leemos este apartado nos dice que en caso de violación las instituciones deberán prestar servicios de interrupción del embarazo, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de derecho a protección a las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de una violación. Vamos a parar ahí, es decir, la persona puede ir a hacer un escrito y decir, estoy embarazada y fue producto de una violación. Sí, y en caso de ser menores de 12 años, pues tiene que ir su padre o tutor 12 años, o sea, los abogados comprenden, creo, muy bien esta parte de eso, siguen siendo menores de edad, de los 12 a los 17 continúan siendo menores de edad, sin embargo, la norma establece que si son menores de 12 años necesitan que el padre o tutor realice esta solicitud, sin embargo, pareciera que si tienes más de 12 años puedes hacerlo tú aun cuando no tienes los 18 años. El personal de salud que participe en la interrupción voluntaria no está obligado a verificar el dicho de la solicitante, es decir, basta con su palabra para llevarlo a cabo y dice, entendiéndose su actuación basada en el principio de buena fe. En todos los casos se debe brindar a la víctima en forma previa a la intervención médica información completa. Bueno, lo restante de los párrafos es interesante, sin embargo, esta parte es la parte que a mí un poco me incomoda porque, por ejemplo, en el estado de Jalisco el aborto está prohibido, es un delito. En la Ciudad de México está aprobada, en algunos otros estados ya se ha aprobado, pero en Jalisco específicamente el aborto es un delito. Hay y pueden existir dos tipos de aborto. En caso de violación, el aborto se convierte en un aborto legal. En el caso de que atente en contra de la vida de la madre o del producto, se puede hablar de un aborto médico. Sin embargo, el aborto legal es el único permitido en nuestro estado y no lo autoriza un ministerio público, no lo autoriza una autoridad. Entonces, la norma deja así como muy abierta esta parte y hay instituciones que están llevándolo a cabo el aborto conforme a lo que la norma establece, pero bueno, la interpretación del derecho no se basa solo y se regula en la norma, sino que existe un cúmulo de ordenamientos legales para poder interpretar de manera adecuada. Dentro de las leyes vigentes que contemplan la violencia en contra de la mujer, tenemos esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley ya está en todos los estados de la República, es decir, ya tenemos la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida, la Ley Estatal de Jalisco, están en todos los estados, ya las tenemos. Y esta ley habla de que tiene por objeto establecer la coordinación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Hay una serie de apartados también muy interesantes en esta ley. Sin embargo, para que la ley sea perfecta necesitamos reglamentos. Y entonces yo sigo insistiendo, pues la ley está bien hecha, pero ocupamos los reglamentos para que entonces hubiera una concordancia. Dentro de esta ley algo interesante que aparece es que en las leyes estatales también es que nos habla ya de los tipos de violencia, igual que nos habla la norma, igual que nos habla el protocolo, y nos habla de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, nos habla de la sexual y habla de apartados específicos sobre también los casos de atención, nos habla de las víctimas, nos habla de los servicios médicos y de la profilaxis, y nos dice que también puede existir la psicológica, la física, la patrimonial. Fíjense cómo esta ley abre también un parteaguas, y si ustedes leen las leyes estatales, hay también, por ejemplo, violencia institucional, violencia laboral, hay una serie de tipos de violencia que se han agregado conforme pasa el tiempo y conforme se suman otros ordenamientos que aplican para la prevención de delitos en contra de la mujer. Se consideran actos de violencia obstétrica los siguientes. Hablamos aquí, tengo que hablar de los casos de violencia obstétrica porque esta ley de erradicación de todos los tipos de violencia en contra de la mujer trae un tema interesante sobre
cómo se conceptualiza la violencia obstétrica. Y dentro de ese término de violencia obstétrica, cuando las mujeres se considera violencia obstétrica mientras está en el embarazo, parto, puerperio, pero se han llegado a considerar violadas por el sector salud, porque por aquí tiene que aparecer algo de esto, pero incluso dicen que se sienten material didáctico, porque en hospitales, escuelas, como los hospitales, escuelas que tenemos, bueno, dicen ellas que sienten esto, ¿no? Que están siendo abusadas porque no hay un consentimiento y porque a veces creen innecesario que haya tantas revisiones cuando ellas están en un estado vulnerable. Entonces, esta misma ley ha conceptualizado este concepto de violencia obstétrica y solamente para hacer un poquito referencia a la norma, nos dice que se consideran violencia obstétrica utilizar la mujer como recurso didáctico sin su consentimiento y sin ningún respeto a su dignidad humana y derecho a la privacidad. Cuando hablamos de hospitales, escuela, pues hablamos de una capacitación y adiestramiento, sin embargo, pues hay que cuidar, orientar, supervisar a médicos internos y residentes y hay que pedir consentimientos informados porque, insisto, hay una violación que se llama violación equiparada y el realizarle esto estamos introduciendo objetos vía vaginal, estamos realizando, yo no, pero luego hablo en primera persona, pero están realizando actos que pueden generar en esta persona un sentimiento de percepción de violencia. Las legislaciones que lo contemplan, no sé por qué dejé esta diapositiva, pero en general ya todos los estados contemplan esta ley porque tenían que introducirlo dentro de sus leyes. Y bueno, yo quisiera quisiera que viéramos este pequeño video, dura muy poquito tiempo. No sé qué hice con mi presentación. Quisiera que lo viéramos y me parece que Jalisco ha hecho cosas interesantes en este momento y se implementa estas acciones por la pandemia en la que estamos viviendo y me parece interesante que lo hayan hecho porque justamente se han identificado muchos casos de violencia en contra de las mujeres, no teniendo dónde recurrir, entre otras cosas, por el miedo a salir. No se sabe cuál es el mayor miedo, si salir a pedir auxilio o quedarse en un lugar donde están siendo violentadas. Este código se llama Código Violeta y es un código que se establece justo para esto. Vamos a verlo. Yo quisiera, porque con esto concluyo, quisiera agradecerles a los que estuvieron, a los que permanecieron, a los que se tuvieron que ir a sus clases. A mí me da un enorme gusto hacer esto con ustedes y me causa mucha admiración. Estoy totalmente sorprendida por el trabajo que están haciendo Andrea, Andrés, no tienen idea, aquí lo oigo a Andrea corre haciendo de todo. Y la verdad es que si algo hemos aprendido, yo creo que en estos días es a tener paciencia. Entonces, me parece que hemos estado con mucha paciencia y ojalá esto no cambie, ojalá todos estén muy bien. Y los voy a dejar con este pequeño video. Código Violeta es una de las medidas que se encuentra dentro del Plan Estatal Emergente de Prevención de Violencia Familiar y lo que busca es que las mujeres tengamos una línea directa ante cualquier situación de violencia que esté en peligro nuestra vida o la de nuestros hijos e hijas y que se pueda actuar de manera urgente. Se pone a disposición el 911 para atender a todas las personas que tengan alguna situación de violencia en el caso del COVID-19. Y pues con que solo llamen al 911 y mencionen Código Violeta se activa este protocolo. Puedan denunciarlo de manera muy rápida, muy sencilla. Hay policías capacitados, listos para atender este tipo de situaciones. Esta medida se ha estado difundiendo en redes sociales, pero sabemos que eso no abarca el 100% de la población, entonces buscamos también colonias o zonas de la ciudad para que las mujeres puedan todas conocer lo que se está haciendo para prevenir esta violencia. Que alcen la voz, que sí se puede vivir sin violencia. No tengan miedo a levantar el teléfono y denunciar algo que ellas saben que es mal.
Somos muchísimas mujeres, no estamos solas. Y decirles a las mujeres que no están solas y que el gobierno del estado de Jalisco está trabajando para que ellas se queden en casa, pero se queden seguras. Listo. Solo veo porras. Qué malos. Creo que no sé si quedó todo muy claro o no se entendió nada. Ok, dice que si existe, hola Daniela, algún curso de capacitación para personal de salud. Sí, sí existen. En el Instituto de Ciencias Forenses se llevan a cabo cursos específicos y también ya se han tomado algunas decisiones en ciertos hospitales, sobre todo el sector público, para capacitar al personal sobre ello. Yo he estado haciendo capacitaciones de esto dentro de las sesiones de enseñanza que llevan a cabo instituciones públicas, entonces sí hay, Daniela. Muchas gracias, Anaí. Pati me echa muchas porras. Clarísimo todo, ¿ven? Me preocupa que todo quede clarísimo. Pero no, muchas gracias a ustedes. Y me ponen aquí con los casos que fueron... evidencia. Bueno, Maggie, estos casos sí pueden tener un seguimiento, sin embargo, bueno, ahora en los casos de denuncias por vía penal, pues se necesita una serie de elementos. Los procesos penales ya están estructurados de tal forma que si se pierde la evidencia, pues entonces tendrían que pasar a otras alternativa, siendo un poco complicado porque el paso del tiempo hace que también no solo el cuerpo olvide, sino que se empiezan a perder evidencias, pero sí se puede hacer la denuncia de cualquier manera. Si se tiene conocimiento de violencia y que no se tiene el valor de denunciar, aquí hablamos, Andrea, de algo muy interesante, porque si hablamos de delitos, tenemos que hablar de delitos que pueden ser hechos por cualquier persona, como un homicidio, pero estos casos todavía se establece que tienen que ser por querella, que tiene que ir la persona que está sufriendo la lesión, tiene que ir a hacerlo. Nosotros podemos hacer denuncias. En el caso de los médicos, cuando hacen avisos al Ministerio Público, pues queda ahí de alguna manera hecha la manifestación. Sin embargo, bueno, la persona que debe hacer es la persona que es a la que se le cometió el delito, para que pueda proceder o para que pueda haber un seguimiento, porque si a esta persona le dicen que si esto sucedió y ella dice que no, pues entonces no existe el elemento que pone a trabajar a esta engranaje de justicia. ¿Cómo sería el protocolo en caso de violencia? Bueno, es que por eso Ani establecía aquí algunas leyes y los protocolos que se tienen que llevar a cabo. Insisto, debe de ser un equipo multidisciplinario el que tiene que atenderlo y no solamente una autoridad como son las fiscalías, porque amerita que justo exista esta comunicación para que exista el protocolo y la comunicación, pero no existe ahorita uno así como específico, como que cada quien lo maneja de diferentes formas, pero se está tratando. Aquí lo muy bueno es que han salido diferentes ordenamientos que de alguna manera están ejerciendo una presión para que esto pueda llevarse a cabo. El reporte, desde un contexto de consulta privada, el reporte, ¿cómo se realiza? Ale, ¿me puedes especificar un poquito tu pregunta? Hola, José. Algunas organizaciones que apoyan
Claro, me parece que podemos hacer. Ay, no, José, no, esa información es confidencial. Yo también tengo que tener información confidencial, pero como saben, no les voy a decir quiénes, pero pues muchas organizaciones, muchas, no organizaciones, dependencias, ¿no? Lo están haciendo porque incluso sí hay una disposición a nivel estatal en donde sí se atienden como abortos y se puede hacer. Hola, Harumi. Consentimiento en el tema de violencia de salud para la paciente, personas de salud, el consentimiento. Ok, tiene que quedar, Harumi, el consentimiento en el expediente clínico. Recuerden que el expediente clínico, la información que se encuentra en el expediente es información del paciente, pero el documento que se encuentra ahí ese es de la institución o del médico que lo está realizando. Entonces, el consentimiento queda ahí y sí es necesario un documento escrito. De hecho, las leyes de violencia en contra de la mujer, los que hablan de violencia obstétrica, establecen que incluso para ser rasurado de vello público se tiene que pedir un consentimiento. Por ahí es un poquito interesante esto porque pareciera que tenemos que pedir consentimiento para todo. Yo siempre he insistido, si se hace un buen consentimiento informado, no ocupamos más consentimientos. Entonces, ahí hablaríamos de realizar un consentimiento que cumpla con todo lo necesario para solo pedirles uno. Hola, Ivana. Tienes una discapacidad. Ok. Bueno, Ivana, estos casos, fíjense que son muy interesantes también porque hay una protección. Hay una protección y hay una representación del Estado para estas personas que no tienen sus capacidades al 100, tanto para los niños como para ellos como personas vulnerables, pues se tiene una atención especial y bueno, esto aquí sí se tiene que hacer la denuncia, se tienen que llevar a cabo protocolos muy específicos para ellos y sí existen específicos para este tipo de personas. ¿Cómo se realizan los reportes al Ministerio Público? Bueno, Ale, aquí hay algo que tenemos que comentar. Si hablamos de instituciones, por ejemplo, instituciones públicas, y hablamos de que llega un paciente o llega una paciente y refiere que fue violada y se hace todo la nota y se va a hacer un aviso al Ministerio Público. En realidad aquí lo que se hace es de una comunicación de autoridad a autoridad. El médico tratante en este caso no hace la comunicación, ahí también hay un proceso, se tiene que dar aviso al jefe de consulta, se da aviso, o en teoría se tendría que dar aviso también a trabajo social, en teoría también, por eso es que debería existir esa comunicación multidisciplinaria y quien puede hacer la notificación es directamente una autoridad de la institución, en este caso el director, el administrador, alguien que pueda realizarlo. Cansamos lesiones, tenemos que poner solo lesiones cuando no tienen que se escuchan. Ok, bueno, es que recuerden que cuando hacen las historias clínicas, están haciendo la historia clínica basada en la información que nos da la evidencia, si es que tenemos resultados de estudios de laboratorio gabinete y la información que nos está dando el paciente. Aquí no podríamos nosotros decir que sospechamos de eso, pero una cosa es la historia clínica y otra cosa es una nota clínica. En la nota sí podemos ponerlo, incluso en el diagnóstico, incluso si buscamos ahora el CIE, ¿no? La Clasificación Internacional de Enfermedades en el CIE, podemos clasificarla y codificarla y poner esta información. De hecho tenemos la obligación de realizarlo para que quede la evidencia, pero ojo, no en la historia clínica, tiene que ser ya en la nota clínica, que es distinta. Bueno, de nada, Ivana, de nada, Harumi, siento que pura porra.
En caso, voy a hacer muy bien, César. Cuando esta norma de la que estoy hablando también establece que se tiene la facultad, el médico y la institución tienen la facultad de retener al menor, de retenerlo y resguardarlo para protegerlo. Y si la víctima, quien lo lleva, es su propio agresor, bueno, hay una obligación ahí de retención para que no siga siendo victimizado. Y bueno, aquí entraría la Procuraduría de la Defensa de los Menores para atender este tipo de casos. Sí, es que las veo en un lado y las veo en el otro. ¿Qué tal? Andrea ya la había contestado. Nos corresponde, no, Diana, no les corresponde directamente a llamar a servicios de seguridad. Sí les corresponde si hablamos de consultores particulares, si lo van a hacer. Sin embargo, no les corresponde si hablamos de instituciones. Aquí, insisto, hay un proceso o un procedimiento a seguir y en este caso se le da aviso al jefe de consulta o algún superior jerárquico o algún directivo para que ellos a su vez lo hagan del conocimiento de una autoridad. Les corresponde decirlo solamente a la autoridad responsable, pero no a ustedes. Digo, no a ustedes, a la autoridad ministerial, pues. No sé si se salió. Ok. Ya. No, pero bueno, sí los estoy leyendo. ¿Ya no? ¿Ya no contesto? No, me voy a quedar con usted. Para ya hacer otro de un solo lugar. Sí. Ya. Ay, pero yo no tengo teléfono, sin embargo. ¿Cuántos han adelantado? ¿Ya? Ok, Diana, también, sí, para prevenir infecciones y en estas también es el VIH, por supuesto. Y, ok, si una víctima se niega a realizar la denuncia, ojo, una cosa es la denuncia y otra cosa es el aviso del Ministerio Público. Al profesional de la salud le corresponde dar el aviso del Ministerio Público y la denuncia y el seguimiento le corresponde a la víctima. Entonces, ustedes quedaría hasta donde hacen el aviso al Ministerio Público y ya el seguimiento que se dé, pues ya sería por parte de la víctima. Es la última, ¿verdad? Sí, está. Ajá. ¿Esa ya se contestó? Sí. Caso ya. Señora, denuncia, creo que ya son todas. Bueno, creo que ya fueron todas las preguntas. Ya no han puesto más. Pues muchachos y pues todas las personas que nos acompañan, sabemos que así como para ustedes no es nada fácil el estar en cuarentena, para nosotros tampoco, y es muy difícil adaptar nuestras formas de trabajo y nuestras formas a las que estamos acostumbrados a hacer las cosas a pues esta situación que es tan difícil tanto para trabajo, escuela, como para nuestras cosas pues en general. Les doy muchas gracias a ustedes por haber pues permanecido aquí a pesar de todas las adversidades técnicas. De hecho, seguimos sufriéndolas un poquito. Gracias por haberse quedado. Sabemos que pues es muy difícil estar lejos y pues trabajar así. Mira, tenemos otra pregunta que dice, nosotros como médicos internos, en el momento de tener a un paciente que no es capaz de realizar una denuncia, ¿en qué momento es el indicado para hacer la denuncia?
Pero no sé, Jesucita, si no es capaz de hacerla porque le da miedo o no es capaz porque es una persona incapaz. Si es una persona incapaz, hay que poner, ustedes como médicos o el hospital puede tener la representación, puede representarla. Pero si te refieres a que es incapaz porque no se anima, bueno, aquí sería la misma respuesta anterior. Una situación es hacer aviso al Ministerio Público y otra cosa es la denuncia y el seguimiento que se dé a la misma. Creo que ya son gracias. Muchas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias, gracias maestra, soy su fan. Igual, licenciada, agradecerle a usted por su tiempo, por su paciencia. La verdad es que empezamos esto hace mucho tiempo, se nos fueron ya casi más de 2 horas. Sabemos que usted también viene de trabajar, así como nosotros tenemos pues cosas que hacer, tenemos que guardarnos en nuestras casitas. Entonces, muchas gracias, compañeros y amigos que nos ven de toda la red universitaria por estar al pendiente y por haber pues aguantado estas dificultades técnicas que sufrimos, así como ustedes nos aguantaron. Créanme que nosotros y todo el equipo de trabajo, Steffi, Angulo, Andrés Angulo, que estuvo muy al pendiente de nosotras, y toda la red de equipo que tenemos trabajando, compañeros desde primer semestre hasta compañeros residentes en los hospitales estuvieron al pendiente, estuvieron ayudándonos pues para tratar de solucionar esos problemas. Muchas gracias. Nada más pues agradecerle de nuevo, y creo que los datos de las abogadas Violeta, la red de abogadas Violeta siguen apareciendo. Cualquier cosa, sepan que Leones por la Salud y las abogadas Violeta estamos en constante contacto por cualquier cosa que quieran necesitar. Y pues eso es todo, amigos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias. Hasta luego. Bye.